Muy bien, tengan muy buenos días. Para el día de hoy vamos a ver el tema de glándulas endocrinas. Mi nombre es David Pacherre y vamos a ver algunos órganos principales, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos referencia a las glándulas endocrinas, ya en la primera clase habíamos dicho que una glándula es un derivado del tejido ectodérmico superficial y que puede tener tres tipos de secreciones, ¿verdad? Secreción exocrina, aquella secreción vertida hacia alguna cavidad o hacia la superficie, alguna secreción endocrina, que es aquella que se vierte a un capilar, la porción secretora del túbulo se ha desconectado con la parte epitelial y por lo tanto toda su secreción lo vierte en un vaso sanguíneo y unas glándulas que se llaman las glándulas mixtas. Entonces, glándulas endocrinas hay en todo el cuerpo. Sin embargo, vamos a ver las glándulas endocrinas más importantes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a la tiroides, a la paratiroides, a la glándula suprarrenal, a la epífisis o glándula pineal, la hipófisis, la glándula, básicamente la glándula hipoficiaria, el páncreas y la parte del testículo y la parte del ovario lo vamos a ver en la octava clase cuando hagamos el sistema genitourinario. Bien, entonces comencemos con la tiroides, primero con una base general, las hormonas. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son sustancias químicas o moléculas que actúan como unas señales, ¿verdad? Actúan como señales frente a un órgano que se le denomina el órgano diana. Entonces, esto hace referencia tal igual como si fuera una llave y una cerradura. Entonces, el órgano secretor de la hormona, valga la redundancia, expulsa o secreta la hormona hacia un vaso sanguíneo que es como si fuera una llave. Y esa sustancia química viaja por todo el torrente hacia todo el cuerpo y aquellos órganos que tengan la cerradura correcta, esos órganos van a hacer básicamente encaje con esa llave. De tal manera que lo que te acabo de explicar en ese esquema hace referencia a la selectividad, que es una de las características que tienen las hormonas. Son selectivas, son específicas de los órganos diana. Puede haber una molécula o puede haber 1000 moléculas e independientemente de la concentración siempre van a ejercer un efecto sobre esa célula. ¿Bien? Entonces, estas agrupaciones de las moléculas, de las células que secretan estas hormonas, digamos, a conformar estructuras que por lo general se le denominan los cordones glandulares. Sin embargo, hay una estructura que no posee cordón. ¿Quién es? La tiroides, ¿verdad? La tiroides, ¿qué tipo de unidad anatomofuncional posee? Los folículos tiroideos, que son cavidades. El tipo de control que tienen las hormonas, como te dije, por lo general es que mandan una hormona al torrente sanguíneo y actúan a larga distancia, pero pueden tener tres tipos de controles más. El control paracrino, cuya acción es una acción a corta distancia. Por ejemplo, las células G. ¿Dónde encontramos las células G? Las encontramos en la parte del píloro, sino la parte antropilórica. Ahí encontramos las células G productoras de gastrina. ¿Y qué es la gastrina? Una hormona que estimula la secreción de las células parietales para producir ácido clorhídrico, ¿verdad? Para secretar hidrogeniones a la luz y cloro a la luz y se juntan formándome ácido clorhídrico. Entonces, esa acción, si tú te das cuenta, no es que fue al torrente sanguíneo, se distribuyó por el cerebro, brazo, corazón, no. Fue una acción a corta distancia porque las células parietales se encuentran a nivel del fundus. Entonces, la acción fue del píloro al fundus. Mientras que el tipo de control yuxtacrino hace referencia, como lo dice su nombre, yuxta, o sea, al lado. Su acción está muy cerca del sitio de secreción. Por ejemplo, las células delta del páncreas. Las células delta del páncreas son células que secretan una hormona. ¿Qué hormona? La somatostatina, ¿verdad? Que no solamente la secreta el páncreas, también la secreta el diencéfalo. Sin embargo, el páncreas secreta la somatostatina con la función de controlar las funciones de las dos células que están a su costadito. Las células A que secretan glucagón y las células B que secretan insulina. Entonces, las células delta ejercen su función con células que están pegadas a su costado. Las células A y las células B. Control yuxtacrino. El control autocrino es un control que se hace la célula a sí mismo. Secreta una molécula que actúa sobre el receptor de superficie de la misma célula. Por ejemplo, el factor pseudoinsulínico tipo 1, que es secretado también por muchos órganos, pero es primordialmente por el hígado, ¿verdad? Entonces, eso es respecto a las hormonas. Ahora sí, vayamos de lleno a las glándulas. La primera glándula que vamos a ver es la hipófisis. La hipófisis, como cultura general, posee unas dimensiones de 10 por 13 por 6 milímetros y para aquellas personas que vayan a los hospitales, como por ejemplo 2 de mayo, por lo general les preguntan el peso, ¿verdad? El peso es 0.5 gramos, 500 miligramos, mejor dicho. Se localiza en la silla turca, específicamente
que es una depresión, es una concavidad que tiene el hueso esfenoide, ¿verdad? Asimismo, la hipófisis se puede dividir en dos porciones. Una porción que se le denomina la neurohipófisis y otra la adenohipófisis. Hace referencia el nombre neurohipófisis y adenohipófisis respecto a la parte embriológica, de dónde es que ha derivado cada una de ellas, ¿verdad? Entonces la neurohipófisis está formada por dos estructuras, la parte nerviosa y el infundíbulo. La parte nerviosa, que es conforme el mayor volumen de la neurohipófisis y que tiene la función de almacenamiento de varias hormonas, entre las cuales se caracterizan dos, la oxitocina y la antidiurética. Mientras que el infundíbulo está formado por dos estructuras. El pedículo, que es la zona que ancla o que básicamente une el diencéfalo con la neurohipófisis propiamente dicha, y la eminencia media, una porción entre el pedículo y la parte nerviosa. Es importante la eminencia media, porque la eminencia media básicamente va a servir de almacenamiento para las hormonas liberadoras de hormonas de la adenipófisis. Es decir, la adenipófisis funciona como una estructura glandular que secreta obviamente hormonas hacia el torrente sanguíneo. Sin embargo, ¿quién controla la adenipófisis? La controla el diencéfalo. El diencéfalo la controla por hormonas liberadoras, pero esas hormonas liberadoras se van a almacenar en la eminencia media primero y después controlan a la adenipófisis. La adenipófisis asimismo está conformada por tres partes, la pars distalis, la pars tuberalis y la pars intermedia. La pars distalis es la porción de adenipófisis más grande, ¿verdad? Es la que conforma el 75% de volumen de la hipófisis. Y es la que tiene las células glandulares que me secretan estos tipos diferentes de glándulas, de hormonas, ¿verdad? Como por ejemplo la hormona de crecimiento, la enocorticotropina, etcétera, etcétera, ¿verdad? La pars tuberalis, que hace referencia a aquella pars que está básicamente envolviendo a la eminencia con el pedículo y que arman una sola estructura como si fuera un pedículo de fijación. Mientras que la tercera estructura es la pars intermedia, una pars que básicamente está en degeneración y que es rudimentaria, ¿verdad?, en el ser humano, no tiene una función netamente específica y que más bien se ha relacionado bastante a estructuras neuronales. En el desarrollo embriológico tenemos que la hipófisis deriva de dos cosas, ¿verdad? La adenipófisis deriva de la bolsa de Rathke, mientras que la neurohipófisis deriva del infundíbulo del diencéfalo. Entonces, este gráfico nos indica dos cosas que aprender. La primera, que empieza su formación alrededor de la cuarta semana, mientras que básicamente la migración de la bolsa de Rathke se da y la unión se da a partir de la octava semana. Asimismo, el gráfico nos indica como segunda cosa, nos indica que la bolsa de Rathke que sale como una invaginación del techo de la boca, migra como si fuera una bolsita y se pega a la neurohipófisis o al infundíbulo. Y cuando migra va dejando en su recorrido algunas porciones de esa bolsa de Rathke, que por lo general deben de desaparecer y generarse en ese mesodermo, generarse hueso. Sin embargo, cuando no ocurre esa degeneración correcta, entonces tenemos patologías, ¿verdad? ¿Qué patologías? Como el craniofaringioma, que más adelante lo vamos a ver. Respecto a la irrigación, tenemos que la hipófisis básicamente recibe irrigación de dos arterias, ¿verdad? Las arterias hipofisiarias superiores, derecha e izquierda, y la arteria hipofisiar inferiores, derecha e izquierda. Ambas son ramas de la carótida interna. Bien, es importante ver la irrigación porque las arterias hipofisiarias superiores, como ustedes están viendo en el gráfico, va a irrigar la porción del infundíbulo, ¿verdad? De la porción del pedículo e infundíbulo. Mientras que la arteria hipofisiaria inferior va a irrigar prácticamente a la neurohipófisis y a la eminencia media. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando las arterias hipofisiarias superiores irrigan al infundíbulo, entonces, como cualquier arteria, se divide en arteriolas, luego capilares, luego vénulas y después venas, ¿verdad? Entonces, van armando sus plexos hasta que a nivel de la eminencia media forman un plexo, el plexo primario se llama, el plexo portal hipofisiario primario, ¿verdad? Este plexo es importante porque es allí donde prácticamente vamos a encontrar puras vénulas, que básicamente van a traer la sangre poco oxigenada, parte de los desechos de la parte infundibular. Sin embargo, a partir de las vénulas de ese plexo van a formarse nuevamente capilares y van a formarse nuevamente otro plexo a nivel de la
hipófisis anterior, formando así lo que llamaríamos un sistema porta. A partir de vénulas, nuevamente se formaron capilares y otra vez vénulas. Como estamos viendo también en el gráfico, la arteria hipofisiaria inferior también contribuye a la irrigación de ese plexo, de tal manera que al final la hipófisis vendría a tener irrigación de tanto las arterias hipofisiarias superiores como las inferiores. Entonces, respecto a lo que les acabo de decir, podemos concluir ¿qué cosa? Que cuando la eminencia media quiera secretar o quiera dar algo, lo va a verter a su plexo primario, entonces a su plexo portal primario. Y cuando lo vierte al plexo portal primario, entonces también va a pasar ¿a quién? A la adenohipófisis. Por lo tanto, si la eminencia media tiene hormonas liberadoras, esas hormonas liberadoras van a ir exclusivamente a la adenohipófisis. Muy bien. Entonces, el sistema hipotálamo hipofisiario está formado por tres partes. Perdón, tiene contribución de tres partes. El núcleo supraóptico y paraventricular, que van a ser los núcleos que me van a formar hormonas como la antidiurética y la oxitocina. Estas hormonas se van a verter básicamente a este sistema porto-hipofisiario y se van a almacenar en la neurohipófisis, ¿verdad? Mientras que los núcleos dorsomediano, dorsoventral e infundibular van a secretar hormonas o van a formar hormonas que son hormonas liberadoras, controladoras de la adenohipófisis y que se van a almacenar en la eminencia media, ¿verdad? Y la otra parte de la pars distalis, en donde todos los productos que se formen en esta porción de la pars distalis de la adenohipófisis se van a verter en los capilares y se van a distribuir por la sangre. Respecto a la adenohipófisis, es de sus tres partes, recordemos que la parte más importante es la pars distalis, porque está conformada por cordones de las células epiteliales y capilares sanguíneos. Asimismo, ¿qué tipo de células vamos a encontrar? Las células cromófogas y las células cromófilas, de acuerdo a las tensiones que sean básicamente a su gusto, ¿verdad? O sea, compatibles. Las cromófogas van a tener un núcleo que sí puede teñir de forma, digamos, violeta, o sea, basófila. Sin embargo, el citoplasma es por lo general transparente. Mientras que las cromófilas pueden ser de dos tipos. Aquellas que tengan, digamos, preferencia por los pigmentos violáceos, como las basófilas, y por los pigmentos rojos, como las acidófilas. Dentro de las células basófilas vamos a encontrar a las células que producen las gonadotrofinas, o sea, hormonas FSH y LH, las tirotrópicas y las corticotrópicas. Mientras que las acidófilas van a ser de las de dos tipos, las que secretan hormona de crecimiento y la hormona prolactina. Estas células, si bien son acidófilas y las otras basófilas, en las tinciones en microscopía óptica solamente podemos decir eso. Podemos observar células cromófogas, células basófilas o células acidófilas. No podemos observar una célula gonadotrópica, una célula lactotrópica, una célula corticotrópica, no podemos hacer eso. Eso se ven con microscopía electrónica o con inmunohistoquímica. Respecto a la pars tuberalis, vemos que es una pars relacionada con la secreción de gonadotrofinas, o sea, podemos ver células basófilas, ¿verdad? Y la pars intermedia, que es una pars antigua, como te vuelvo a repetir, es una pars que está en degeneración y encontramos algunos restos de lo que fue la bolsa de Rathke. Esos restos se le denominan los quistes de Rathke y la función básicamente no se conoce específicamente. En esta lámina histológica estamos viendo lo que fuera la adenihipófisis y la neurohipófisis. Entonces tenemos a la pars distalis de la adenihipófisis y a la pars nervosa de la neurohipófisis. En la mitad de ellos se encuentra una pars que es la pars intermedia, ¿verdad? Que al final, como les vuelvo a repetir, o sea, si bien es un componente de la adenohipófisis, está bastante en relación con la neurohipófisis por las fibras axónicas que terminan allí también. Y estamos viendo que la parte intermedia tiene algunos componentes, ¿verdad? Esos componentes que son los quistes de Rathke, rezagos de la bolsa de Rathke, y que no tienen una función exacta, ¿verdad? Si nosotros le hacemos zoom a la adenohipófisis, estamos viendo los diferentes tipos de células. Las células que estamos viendo en el margen inferior derecho son células que tienen pigmentos rojos. Entonces son basófilos o acidófilos. Serían de tipo acidófilo, ¿verdad? Entonces esas células acidófilas son las que encontramos en ese entonces, ¿verdad? Células con núcleo que deja pasar la luz. Entonces si el núcleo deja pasar la luz, es un núcleo con cromatina laxa pegada en la lámina nuclear. El citoplasma es rosado. Las siguientes células que estamos viendo son células con un núcleo que deja pasar mucho más la luz. Es un citoplasma morado, grande, pero bien delimitado. Bien, son las células basófilas. Mientras que, como estamos viendo, hay otras células cuyos núcleos son bien pigmentados, pero el citoplasma es mal delimitado.
prácticamente no se nota, y vemos que hay un núcleo prominente, ¿verdad? ¿Quiénes son esas células? Las células cromóforas. Y la neurohipófisis, para terminar con esta parte, la neurohipófisis va a tener dentro de sus pares la par nervosa, ¿verdad? Que es la más importante. Prácticamente el 75% del parénquima de la par nerviosa se compone prácticamente de axones, ¿verdad? Alrededor de 100.000 axones amielínicos, que básicamente son axones de los núcleos supraóptico y paraventricular. Recordemos que los núcleos supraóptico y paraventricular poseen los somas, ¿verdad? Los axones van a la par nervosa. El otro 25% de volumen es acompañado por los pituicitos, ¿verdad? O que son células gliales allí. Bien, asimismo, como sabemos, el núcleo supraóptico y paraventricular que secretan estas dos hormonas, antidiurética y vasopresina, las van a formar y las van a almacenar en la par nervosa. Sin embargo, esa par nervosa las va a almacenar básicamente como cuerpos. ¿Como qué cuerpos? Los cuerpos de Henry, que venían a ser los depósitos de neurosecreción de dichas hormonas. Bien, y lo que estamos viendo, en la misma imagen veíamos a la neurohipófisis, ¿verdad? Y en la neurohipófisis veíamos que hay algunos restos como si fueran del tipo rojito, acidófilos, que hay difusamente, ¿verdad? En toda la neurohipófisis, pequeñitos, como los que vemos entre las 12 y la 1 de la misma neurohipófisis, ¿verdad? Pequeños puntitos. Bien, y acá hay un punto más grande, más notorio, que en este caso es el que estoy señalando con la flechita, que sería un cuerpo de Henry. Bien, y esta lámina de acá es para ver básicamente las funciones que tiene la hipófisis, ¿verdad? No te olvides que la hipófisis está en relación con el hipotálamo. El hipotálamo regula la hipófisis y la hipófisis regula todo el cuerpo con todas sus hormonas. Entonces, la neurohipófisis secreta dos, antidiurética y oxitocina. La oxitocina actúa a nivel de las células mioepiteliales o favoreciendo la contracción. ¿Dónde encontramos células mioepiteliales? Encontramos en cualquier parte, por ejemplo, en las células adenoméricas del sebo, ¿verdad? Pero más específicamente las encontramos en la mama, ¿verdad? Por lo tanto, si se secreta oxitocina en una mujer, favorece la eyección de la leche que pueda tener el adenómero. Si encontramos en el útero, la oxitocina va a actuar en el útero contrayendo la fibra del músculo liso, favoreciendo la contracción y expulsión de la placenta y el alumbramiento y la expulsión del bebito, en este caso, ¿verdad? El parto mismo, per se. La vasopresina o antidiurética, que actúa a nivel de los túbulos colectores, es importante porque favorece la reabsorción de agua, ¿verdad? La antidiurética. Por lo tanto, alguna secreción inadecuada me va a dar algunas enfermedades, ¿verdad? Como por ejemplo la diabetes insípida. Bien. La TSH, no te olvides que la vasopresina se secreta tanto en el supraóptico como en el paraventricular, pero tiene más, digamos, la mayor cantidad se secreta en el supraóptico, mientras que la oxitocina en el paraventricular. La TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, o también llamada la tirotrofina o tirotropina, bien, es una hormona que favorece la formación de las T3 y las T4, ¿verdad? En este caso, a partir de la tiroglobulina, que más adelante se va a explicar. Como siguiente hormona tenemos la hormona corticotrópica, o la hormona que estimula la corteza, o corticotrofina, que estimula la corteza de la glándula suprarrenal o adrenal, y que favorece, obviamente en fases posteriores, la secreción de glucocorticoides, mineralocorticoides y dihidroepiandrosterona. La hormona folículo estimulante es una hormona que actúa tanto en los testículos como en el ovario, ¿verdad? En el ovario, como el nombre mismo lo dice, favorece el crecimiento de los folículos, asociado también con el pico de secreción de estrógeno, mientras que la FSH en los testículos favorece a la espermiogénesis per se. La hormona luteinizante favorece en el ovario con L de ovulación, favorece la ovulación, la ruptura del folículo de Graf, ¿verdad? De Graf. Asimismo, la luteinizante favorece también en la elevación de la hormona ya denominada progesterona, mientras que en el varón la luteinizante favorece tanto a nivel de la célula de Leydig, favoreciendo la secreción de testosterona, asimismo como favoreciendo prácticamente ello, ¿verdad? Leydig, porque la célula de Sertoli es estimulada por la FSH para la espermiogénesis per se. La prolactina, que es una hormona secretada básicamente en la misma adenohipófisis, favorece el crecimiento del epitelio del adenómero. Por lo tanto, favorece la producción de la leche, ¿verdad? Mientras que la oxitocina actúa en la célula mioepitelial, no te olvides.
y la hormona de crecimiento que actúa a nivel de los discos metafisiarios y que favorece obviamente el crecimiento de los huesos, ¿verdad? De los huesos, igual también de los músculos, favoreciendo la entrada de glucosa y en general de todos los órganos, ¿verdad? Y de ahí que veamos dos patologías que más adelante las vamos a describir. Uno es la acondroplasia, uno es el enanismo hipofisiario y otro es el gigantismo con la acromegalia. Bien, entonces por ahora básicamente entremos a esta primera parte, vayan al receso y posteriormente vamos a continuar con las patologías.